¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. En un día extraño, se puede decir de alguna forma, porque de lo que va de la primavera hemos tenido climas más templados y frescos que todo el otoño prácticamente. Así que extraña la jornada de hoy, marcaba una temperatura y un día cálido el día de hoy. Y finalmente está un poquito fresco. Ahora, ¿me ayudas, Pedro? Sí. Dice, ¿cuánto? 20 grados la temperatura actual y 2.50 de miopía, más o menos es lo que... Tranquilo. Casi 3, ¿eh? Sí. ¿Cómo estás, Pedrito? Bien, todo bien, espectacular. Pero da gusto así, ¿eh? ¿Con este tiempo? Sí, a mí me gusta. Agustado. Perfecto. La mañana incluso está haciendo más calor a las 8, a las 7:30 porque tenemos 21, 22 grados. Exacto. Después llovió y bueno, bajó. Y comenzó a bajar. Así, es así nuestra primavera. Algunos dicen que le entristece este tipo de clima. A mí me viene fabuloso. A mí también. A mí Estupendo. me viene fabuloso. Me encanta. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Toto, un saludo a toda la audiencia Sin Vueltas. Todo tranquilo. Súper bien. Y bueno, hoy se daba, y me alertaba la compañera Mariana, donde he hecho denuncia a través de un ataque de un limpiavidrios a una señorita que estaba esperando el bus, donde lo hace habitualmente. Ni siquiera tiene auto, ¿verdad? Estaba esperando Claro, colectivo. ni siquiera tiene Sí. auto. Ah, O sea, Claro. ni siquiera tiene auto y el ataque se dio ahí. ¿Dónde fue? ¿En qué Marija López y San Martín otra vez. De vuelta. Bueno, supuestamente ya estaba en práctica lo que Sí, anunciaron. en realidad mediáticamente. ya casi configura acoso, me parece eso, porque Se le manoseó. le manoseó. En realidad, esto sucedió el 25, digamos. recién No ahora obstante, se yo cruzo esa esquina todos los días y los limpiavidrios están ahí. Sí. Le Por ahí pidió no están un plata, se rato. negó y Todos los le días, manoseó. cada vez que ella se pone ahí, le pide plata y después ya pasó. Dos Sí, veces hoy se antes negó, ya- le dijo no Tapó. tengo, algo así le dijo y pasó lo Dos que veces pasó. antes a ella, digamos que le agredió verbalmente. Le dijo, Guaú, que si te robo no me vas a dar. Porque le dijo que no tenía plata, ¿verdad? O no me vas a dar tu cadena y cosas así. Solo que ya en esta situación, en esta circunstancia, digamos, pasó a una situación de acoso porque le manoseó ya en sus partes íntimas. Y además ella es una chica joven, o sea, digamos, va a su trabajo, a la Y lo oficina, más tiene triste, 20 y tantitos lo más años triste, nada Mariana, más. que es su camino todos los días para ir a trabajar o algo Y así. que es lo que ella ¿qué dice. pasa, Ahora O sea, yo tengo que para buscar cambiar otro laburo. camino para irme a la parada O y buscar cambiar laburo, otra qué sé yo. parada. Vos ¿verdad? No sabés puede que cambiar de locura. trabajo. Cada vez que pasa esto, recuerdo a Ivana, Lenny, cómo trataba de explicar lo inexplicable. O sea, es que Entonces, yo hoy, cuando no justamente entiendo, puse un sigo tweet, sin le quería entender. decir eso a Iván Allende. O sea, esta persona no es que está parada nomás en la calle. No, no. Solamente a ella es la tercera vez. Imagínate a otras personas. Claro. Claro, lo que Una decían era que mecanismo. tenían que ir, esta chica tendría que dejar de hacer todas sus cosas, irse a la comisaría, Hizo eso hacer ella. la denuncia y... Ahora hizo. Bueno, Hizo y le preguntaban sobre la identidad del agresor. Claro, Dijo, sí. si voy, lo puedo identificar, Sí. me acompañan, sí. Bueno. Imagínate todo ese La operativo. exposición. Y la pregunta es, ¿la exposición favorece a la víctima? y no Claro. favorece al otro. Porque va a tener que volver en ese mismo lugar todos los días. Claro. Y será Que el es lo amigo, que ella nos decía. el de la zona, claro. Cuando pensaba, y lo que también sus familiares le decían al momento de pensar en la denuncia, porque ella es la que se va a tener que ir a la parada después. Claro. O sea, si ya la agredió gratis, imagínate luego de haber presentado una denuncia. Terrible. Felipe, ¿cómo estás? Bien, ¿Todo bien? Pedro, perdón, Toto. Pedro, ¿Cómo te Pablo. Está prácticamente lo mismo. No, Y perdón. estoy con la intención de poder vivir felizmente Sí, el sí, resto tuvimos de la un programa jornada, muy, entonces, programa sí muy que- místico el de ayer. Quedamos, vos sabés que terminamos Yo sé, ayer sí, con la Felipe verdad que hablando y... Me he tocado. Sí, Casi como Malo es normal. declaración de independencia americana. Ah, te quería, oye, En la exacto. búsqueda de la felicidad. sí, estábamos de alguna forma, no sé, hablamos de constructores de la felicidad y un montón de Sí. cosas terminamos hablando al final del programa, así que digo que quedamos bastante bien parados ante la posibilidad de cambiar un poco y orientar ciertas cosas, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Está nublado también en tu cabeza, ¿eh? Porque... Con las canas, digo, cada vez y más. ¿eh? No, pero con orgullo. Invasivas. No, pero con Hasta orgullo hay tenemos. que llevar las canas. Vamos a hablar de un tema que es serio, es delicado, pero en algún momento de la discusión o del debate que puede generar este tema que vamos a plantear el día de hoy, hay varias alternativas y varias salidas por parte de las personas que no lo quieren discutir. Punto número uno, que se puede tomar para una broma y se saca la seriedad y el rigor del debate y la discusión y tratan de evitar hablarlo y entonces con una broma se pierde. Dos, la moral o la falta de moral o la doble moral o la triple o la supuesta moralidad del tema también hace que muchas veces no se quiera debatir y no se trate y simplemente se pase como por alto como si fuera que ni siquiera existe Pero todo la mucha posibilidad. hipocresía, Toto, no le- La hipocresía como Corrección tercer punto también. política. Corrección política, hipocresía, hay un componente religioso también que de seguro en el medio va a saltar. interferir o va a saltar y se va a hablar en algún momento de todo esto. Son varios factores que siempre impiden que un tema como este pueda ser tratado
con la seriedad que amerita el caso, con la exigencia que amerita también la situación y que se pueda llegar a un acuerdo, para sí, para no, pero sentadas las bases, por supuesto, de esto. Como primer punto tengo que decir que la Secretaría de la Mujer, al tema que vamos a tratar y que ven en pantalla, que es la legalización del trabajo sexual, la misma Secretaría de la Mujer no tiene una postura. Obviamente no hay una Secretaría de Hombres que también tendría que hablar, porque al hablar de trabajo sexual hablamos de hombres y de mujeres, pero no hay todavía una postura, no hay un trato, no hay una idea. Simplemente no podemos hablar del tema porque no lo conocemos. Como venimos hablando varias veces. No conocen, tampoco conocen la problemática, claro, no conocen nada. No conocen absolutamente nada. Y como venimos hablando en este programa siempre es, forcemos primero la situación, Claro. y después veamos qué se hace en consecuencia, ¿verdad? O sea, la Eso se llama- postura reactiva, Eso se llama hecho consumado en política. hecho consumado en política. Vamos a presentar a los invitados de la jornada para hablar de este tema. Elegí el jabón en polvo Coco Cavalaro, porque lo natural es siempre mejor. Nos acompaña Ana Segovia, que es de la organización Unidas por la Esperanza. Unidas por la Esperanza, sí, dije bien el nombre de la asociación. Ana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y súper bien. Bueno, vi un par de materiales también que ya la Red Internacional de Trabajadores y Trabajadoras del Sexo impulsa sobre el diálogo, sobre el planteamiento de este tema. Y aquí en otros países ya son otras reivindicaciones también, ¿verdad? Pero en Paraguay, ¿qué es lo que específicamente se está trabajando y qué se está intentando instalar como debate para después conseguir formalización? Y de hecho que nosotros estamos armando el borrador de la ley de trabajo sexual. Okay. Hace 12 años que la Asociación Unida de la Esperanza se fundó y siempre estamos en sensibilización para que se reconozcan los derechos de las trabajadoras sexuales. Y hablando con nuestras bases, con nuestras compañeras, vemos que nos hace falta una ley de trabajo sexual. ¿Qué es lo que va a pedir en todo caso esa ley? Se piden, digamos, reconocimiento como cuentas propistas, como trabajadores independientes, estar en dependencia laboral. O sea, ¿cuál es el esquema más o menos de la ley? Bueno, nosotras como trabajadoras sexuales nos reconocemos autónomas. Lo que en la ley sería que seríamos independientes. Ya no queremos dependencia, ya no queremos ningún dueño de local o sea, trabajando en un lugar con dueños de local, ellos le sacan el 50% a mis compañeras. Okay. O sea, eso ya nos queremos. En realidad lo que queremos con la ley es que las reglas sean claras. Okay. ¿Qué es lo que está penado y qué es lo que no está penado? Porque hay muchas coimas, hay cosas que le cobran, por ejemplo, te voy a decir 600.000 por una fumigación cada 15 días, porque hay ordenanzas municipales. Por ejemplo, el de Asunción ya fue, vamos a decirle, modificada, pero hay en muchas otras ciudades que aún existen. Y por eso vemos que nos hace falta la ley. Seguro van a tener más preguntas ellos acerca de cómo ha transcurrido eso y lo vamos a hacer. Está con nosotros Danilo Sanabria del Ministerio del Trabajo. Danilo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Toto, Felipe, Mariana y Pedro. Estamos muy bien y gracias por la invitación. También buenas tardes a tu audiencia. Bueno, ¿llegaste a ser profesor de Mariana o no te tocó en la facultad? No. No, bueno, a mí me tocó clase con Danilo ya en un momento en la facultad. Desde el Ministerio de Trabajo, ¿cómo se ve primeramente esta ocupación hoy? Si es una ocupación, lo ven como un trabajo informal. ¿Cuál es el reconocimiento que hay acerca del trabajo sexual? ¿Cómo califica, digamos? O cómo lo califican, ¿verdad? Sí, de hecho que hablar un poco del proyecto de ley que tienen presentado, que tienen pensado presentar, evidentemente que no se puede todavía porque Claro. no conocemos el contenido, ¿verdad? Lo que sí puedo hablarte de algunos antecedentes que se dieron en el entonces Ministerio de Justicia y Trabajo. En años anteriores se había presentado un pedido de reconocimiento de un sindicato de trabajadoras del sexo. En aquel entonces la postura del ministerio fue que no se podía conceder dicho registro como una organización gremial, precisamente porque carece de uno de los elementos constitutivos
que hace que el Código Laboral pueda proteger a los trabajadores, cuál es justamente la relación de dependencia. Entonces, al faltar la relación de dependencia, según el Código Laboral, no puede aplicarse y es el Código Laboral el que regula la conformación de los sindicatos. Otra cuestión también que se tuvo en cuenta cuando eso, y creo que se refería más o menos a esa cuestión la señora, es que cuando se habla de una especie de relación de dependencia, ya es un poco difícil considerar eso legal, vamos a decir. ¿Por qué? Porque se puede caer en la figura del proxenetismo, que está tipificado en el Código Penal puede como alguien hecho incidir punible. sobre la cuestión sexual sería Sí. dueña de su relación sexual, básicamente. Exactamente. Entonces, muchas veces si pertenecen a un local o una persona, no sé, les representa de alguna manera, se puede caer en un hecho punible. Entonces, difícilmente desde ese punto de vista podríamos considerar que hay una relación de dependencia con esa persona o con el dueño de un local determinado. Otra cuestión también que se había recomendado en aquel entonces es la posibilidad de que se inscriban como prestadores o prestadoras de servicio en Hacienda, ¿verdad? De hecho que en aquel dictamen que había salido en aquel momento se había sostenido que propiamente no constituye un trabajo, vamos a decir, sino que un servicio, la prestación de un servicio. Razón por la cual el Ministerio de Justicia y Trabajo, hoy Ministerio de Trabajo, vería un poco limitada su intervención desde ese punto de vista. Pero sí hay otras cuestiones en las que el Ministerio puede intervenir, vamos a decir. Evidentemente que esto propicia un diálogo amplio. Hay que sentarse a dialogar, a debatir seguramente. Y dentro de eso es que en aquella oportunidad y también ahora sostenemos que podemos propiciar la capacitación laboral de estas personas, ¿verdad? Que es justamente una de las competencias y uno de los objetivos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Y no solamente la capacitación laboral a través del SINAFOCAL sería en este caso, sino que también tratar de no terminar allí la cuestión, sino que elaborar mecanismos como para que puedan insertarse laboralmente estas personas en un trabajo que sí sea formal. ¿Por qué? Consideramos que este sector es un sector que está en condiciones de vulnerabilidad. Para considerarlo trabajo desde el punto de vista constitucional, tendríamos que hablar de una actividad que le otorga a la persona una existencia libre, una existencia justa y una existencia digna por sobre todas las cosas. Y particularmente en esta actividad ejercida por estas personas. Los beneficios, ¿verdad? Que deberían tener, claro, seguro social, jubilación. Exactamente, totalmente vulnerable. Hablamos de un salario seguramente que no se sabe ni cuánto es, ¿verdad? Hablamos de seguridad social que no tiene, entonces trabajo decente no va a ser, evidentemente. Entre otras cosas como abusos o posibles abusos, trata de personas, que también es un delito, ¿verdad? O sea que la exposición que tienen las personas que se dedican a esta actividad es bastante elevada, vamos a decir. Por eso es que no podemos considerar desde el punto de vista de la Constitución que sea una actividad que les reporte una existencia digna. Y desde ese punto de vista entonces nosotros abogamos o abogaríamos por capacitar laboralmente de tal manera a producir, como se diría, una reconversión laboral, en el sentido de que las personas o las que estén interesadas pudieran cambiar de actividad y redireccionar, vamos a decir, pero hacer ese acompañamiento también como para que las personas puedan ingresar o insertarse laboralmente
dentro del mercado laboral, ¿verdad? Lo cual no es fácil. ¿Por qué? Porque hoy en día... Cuando decís, perdón que te interrumpa Sí. porque si no es demasiado, es muy intenso tu intervención. Cuando decís mercado laboral estás diciendo que dejen lo que están haciendo ahora para hacer un trabajo entre comillas formal. Exactamente. Pero hay que preguntarle a ellos si quieren dejar eso. Exactamente. Por eso fue que Porque a lo empecé- mejor quieren lo que quieren es hacer, seguir haciendo eso, pero hacerlo de manera legal. Vamos a hacer un Sí, punto ahí vale. para poder hacer una Sí. pausa y tener más tiempo en el segundo De bloque. hecho, no es ilegal, entre paréntesis. ¿verdad? De hecho, Claro, claro, pregunto ahí- nomás, formal, claro, porque siguiendo vamos, la línea de legal. análisis del... claro, porque compañero. vamos a tener que definir un par de cosas. Lo voy a saludar primero al doctor Albert. ¿Cómo está, doctor? Sí, buenas noches, buenas noches a todos ustedes. Acepté este desafío para hablar del tema, porque callarse no implica que no exista, ¿cierto? Claro. Y hablar de los obstáculos que tienen para que esto se pueda reconocer como actividad, ahí hablaríamos de licitud, permitido, y comenzamos con la figura constitucional que habla de trabajo lícito. Y el Código del Trabajo también menciona que nadie puede ser privado del producto de su trabajo lícito, salvo por autoridad competente. Entonces, Claro. la licitud, y por otro lado, para habilitar a ser calificado como trabajo, y por otro lado, la dignidad como derecho fundamental para negarlo como trabajo o para reconocerlo como trabajo. Ese sería el marco normativo, y hay algunos fallos antecedentes latinos que me gustaría exponer. Vamos a hacerlo a la vuelta de la pausa para tener más tiempo. Ya tengo un orden de preguntas también, pero quiero poner como, digamos, piedra angular, diría alguien por ahí, o fundamental, diría otro, Un disparador. de esta discusión, lo siguiente. Estamos hablando de trabajo sexual voluntario, ¿sí? De personas mayores de edad. Siempre estamos hablando de trabajo sexual voluntario. En el programa no estamos planteando legalizar ni el proxenetismo ni la trata de personas. Al contrario. Tampoco es lo que ellos están haciendo, ¿sí? Entonces, a partir del segundo bloque vamos a hablar de personas mayores de edad que han tomado la opción, el motivo, ya tendrán que definirlo ellos, de tener una actividad, y ellos lo definen como trabajo sexual. No estamos hablando de trata de personas menores de edad, y tampoco estamos hablando de explotación sexual, que es otro componente de una problemática mayor. Sí. Estamos hablando de la opción en libertad de las personas de dedicarse al trabajo sexual, como ellos están definiendo, para poder ir encarrilando también el debate a la vuelta de esta pausa. Muy bien, segundo bloque de Sin Vueltas, y ahora le toca el turno a Mariana preguntar después de este consejo. Elegí el jabón en polvo Coco Cavalaro, porque lo natural es siempre mejor. Me toca. Tú toca, Me sí, toca sí. el turno. Bueno, me gustaría consultarle a Ana. A ver, el debate es reciente, es decir, acá todavía inicia, por más que se intentó varias veces, pero no estoy encontrando todavía dónde está, digamos, la clave o la ficha, por lo que decía justamente el representante del Ministerio del Trabajo, para que sea un trabajo, porque no tienen un empleador, o sea, ¿quién les va a pagar el IPS? Salvo que se inscriban ustedes, paguen ustedes. ¿Quién les va a pagar la jubilación? ¿Quién les va a dar, digamos, esos beneficios? Más parece, como decía él, que se da como una prestación de servicios. Por eso me gustaría saber cómo realmente lo conciben ustedes o qué es lo que plantean. ¿Quieren realmente esas características? Porque no, por lo menos hasta ahora no encuentro, digamos, cómo se puede configurar como un trabajo formal. Más parece una prestación de servicios, como decía él, que sea siempre que sea libre, bueno, voluntario, todo lo que decíamos. O lo que quieren realmente es tener de algún modo garantías que tienen que ver con la cuestión de salud sexual, sobre todo, acceso de repente a cuestiones médicas, o sea, ¿por dónde va lo que buscan realmente, digamos? ¿Tiene que ver con esa formalización de IPS, bueno, vacaciones, y cómo plantean que se haga, o va más por una cuestión de seguridad, bueno, física, tema trabajo, etcétera? ¿Cómo están viendo eso? Bueno, en realidad es un oficio. O sea, es un oficio para Ustedes nosotros. lo caracterizan como oficio, ¿no? Como oficio. Y como hasta donde yo sé, hay una ley de trabajador independiente que puede aportar por Exacto. voluntad. Y estaríamos entre eso. Como un porque trabajador nosotros- independiente serían. Sí, nosotros no queremos patrones. Y Vale.
o sea, lo que queremos con la ley es que se reconozcan nuestros derechos, cumplir con nuestros deberes y que también se ¿Y cumplan cuáles con son nuestros esos derechos. derechos entonces, Ana, más específico, digamos? Y que, por ejemplo, como te decía hace rato, que ya no hayan las coimas, o sea, con una ley podríamos lograr que las reglas estén claras, qué es lo que se necesita para realizar el oficio y que ya no venga cualquiera a decirle a mi compañera, tenés que pagar tanto o... Pero en realidad yo creo que las coimas hoy luego están fuera de lugar porque no están, o sea, no es ilícito, no es ilegal. O sea, no está Sí. regulado, pero no es ilegal. De hecho, hoy luego ya no tienen por qué cobrarle, lo hacen seguramente por ignorancia de las personas que están ahí. Pero sigue habiendo. Claro, y pero la ley justamente, sí, la ley, o sea, en la ley no está, como te decía, hay ordenanzas que atropellan Como los los derechos de locales. nuestra... Sí. Claro, ahí es el Claro, con el tema de los locales sí. El un problema es poco que con el más tema de los locales, hoy factible. ellos actualmente están dentro de esos locales y la coima está ahí, sin contar que, por ejemplo, ellos Los no propietarios pueden- también, ¿verdad? ¿Cómo? Que también los propietarios le piden parte de su salario, Claro, o sea, de o su sea, ingreso. sin contar que Le ellas contaba ella o el ellos o 50%. quien se dedique al trabajo sexual no son sujetos de crédito, además de ser cuenta propista no van a tener ni el seguro social ni ningún otro tipo de seguro porque no tienen cómo demostrar el ingreso. Así es. El principal problema es que ellos son invisibles dentro de la Del problemática esquema- laboral. del ¿verdad? esquema Quieren laboral, formalizar- ¿verdad? Formal. Así Quieren es. formalizar la actividad, es así. Es, Claro, yo te pido formalizar es el servicio término, y vos me sí. pagas por ese punto. Claro. Eh, Y que yo pueda demostrar mi dinero es fruto de ese Exactamente. servicio. Claro, que vos puedas facturar, Vos no sé, qué sé Además, yo, quieren pasa hablarnos un poquito más, más claro en algunas situaciones y mirando desde otro punto. Ellas y ellos, desde algún punto, quieren formalizarse para ser sujetos de crédito y un montón de situaciones. Yo les pongo desde la otra mirada, por más de que sea mínimo a lo mejor ese público, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con aquellos y aquellas que ya se dedican actualmente y que están fungiendo de agentes de lavado de dinero muchas veces? Totalmente. Porque, a ver, Por al no eso haber un todo- control de ellos para con el Estado, tampoco hay un control del Estado para con ellos. Claro, por eso Entonces, yo le ahí es donde preguntaba se pierde para la cosa. clarificar, porque justamente como decía el encargado del Ministerio del Trabajo, imagínate, a cuando se confunde es que de repente no prosperan los proyectos y es difícil, porque al final, a no llevar algo claro, porque están pidiendo algo que no se puede, por eso te decía, si ya tienen claro o ustedes también están empezando el debate, si ya tienen por lo menos claro que lo que buscan ser es trabajadoras independientes, bueno, ya hay una ley de trabajo independiente, hay que ver en qué parte de eso se ajusta Claro, o cómo qué, pueden ajustar, o de claro. repente podría ser modificar esa ley e incluir algo que contemple o que también les abarque, o sea, puede ser otro camino, digamos. Sí, y de hecho que nosotras mismas estamos todavía en debate. O sea, como les estaba diciendo, Claro, hay una es inquietud. apenas un borrador lo que tenemos. Y sobre lo que ya tenemos estamos debatiendo internamente. Vos sabés que decía el representante del ministerio, que el gremio, obviamente el gremio tiene un montón de condicionantes para hacerlo, pero la asociación no. No, no. Por ejemplo, en lugar del gremio, ¿por qué no plantean asociación? Vos fíjate, hay asociación de limpia vidrios que prestan un servicio que nadie quiere, sin embargo están nucleados, ¿no? Ustedes sí podrían prestar un servicio, no están obligando a nadie a prestarlo, o sea, son dos cosas total y absolutamente distintas. Hasta diría que respetarle lo que están exigiendo, ¿no? Ahora, evidentemente, si sale la ley, ¿cómo se puede decir? Se blanquea toda esta situación, ustedes tendrían que tributar como todos, expedir facturas, en fin, como lo hace todo el mundo, ¿no? Y ustedes, eso también ya están conversando, están debatiendo, en fin. De hecho que en la mayoría de nosotras que estamos en la asociación tenemos facturas por servicios personales. Ajá, perfecto. ¿Cuántos son ustedes, perdón? En la asociación por lo menos. Ahora mismo somos 20 las que estamos. Solo de Asunción, solo de prácticamente Capital diario. son. Hay compañeras que también son de regiones que vienen cada 2 meses más o menos. ¿Y todas trabajan así de manera independiente o están en un... De forma independiente. Por independiente? Y también quería comentarles que como estamos hace 13 años, también nosotras hablamos con nuestras compañeras para que salgan de ese sitio de dependencia. Ahora la mayoría de las compañeras lo que hacen es alquilan un lugar y trabajan por solas ellas, sin que dependan de nadie más. Sí, para el abogado laboralista, Elber Luis Díaz. ¿Cómo ves vos todo ese debate? Decías, acepté venir por el desafío porque es un tema que no va a dejar de existir porque no lo tratemos.
¿Cómo ves vos todo este debate que está empezando? Y mirando todo el panorama normativo nuestro, para ellas es un obstáculo ejercer como actividad lícita esto. Primero porque no son sujetos del Código del Trabajo. Los sujetos del Código del Trabajo son el trabajador y el empleador. El trabajador que presta en relación de dependencia y por una retribución y bajo la dirección del empleador. Entonces, la licitud, la calificación de licitud que ellas requieren es justamente para que tengan amparo jurisdiccional ante un reclamo eventualmente. Porque Ese es por un lado. Es debatible lo lícito. Lo lícito, la licitud es lo que marca la pauta. Pero ahora es debatible que sea lícito. Ahora no, porque la ley no lo reconoce como lícito. Ahora, Pero tampoco es ilícito. Claro, tampoco no lo está reconoce como prohibido. No lo reconoce como ilícito y quiero irme ahí. No lo reconoce como ilícito, Está en un como una limbo. actividad mercantil Claro. propiamente, Pero una actividad porque privada están debería habilitados por ordenanzas municipales, tributarias, patentes comerciales y al mismo tiempo gozan de inspecciones del Ministerio de Salud desde el punto de vista del derecho sanitario, del Código Sanitario. Por lo tanto, lo que ellas pretenden es que se lo dé la categoría de trabajo prestado en relación de dependencia, pero necesita para ese fin el reconocimiento formal de una ley que salga del Parlamento como norma positiva. Eso es como ejemplo. Tenemos la ley del 2002 de Uruguay, que hay una ley de 17.515, donde el primer artículo dice, se reconoce como actividad lícita la actividad sexual y marca parámetros. Tiene que ser libremente prestado, tiene que ser un oficio Está permanente, reglamentada. Pone un marco. con un marco legal que garantice al mismo tiempo y establece casas de masajes, saunas, burdeles y establece limitaciones y las inspecciones, lo que sea. Así Uruguay, con una legislación propia, ya legalizó. Ahora, un fallo colombiano de la Corte Constitucional de Colombia, con mucha apertura, calificó como trabajo lícito prestado en relación de dependencia en un caso de una mujer embarazada que se dedicaba a la actividad sexual y que su empleador lo despidió ante un embarazo repentino. Entonces los jueces de primera y segunda instancia lo han negado derecho precisamente porque no era reconocida por la ley y aparte de eso la costumbre y era indigno y no era reconocido socialmente. La dignidad que tomó la Corte Constitucional es la dignidad de esta persona para reconocerle como derecho fundamental. Es decir, que se ve discriminada y no tiene ningún amparo, por lo tanto la Corte Constitucional colombiana lo reconoce y envía mensajes y parámetros claros al Ministerio de Trabajo y a todas las demás dependencias del Poder Ejecutivo para que se pueda reglamentar. Es decir, provino de la misma Corte. Pareciera que nosotros, en nuestra legislación laboral propiamente dicho, es que la dignidad es lo que se pone en tela de juicio porque en vez de calificar a la mujer lo vuelve indigna, lo menoscaba, no lo vuelve, estamos hablando de valor y cualidad. Entonces por esa razón no se reconoce como actividad lícita, porque la dignidad de la persona tiene que ser una cualidad preponderante para enaltecerlo, para que sea un patrimonio individual y que pueda lograr su realización como individuo, ¿entiendes? Nosotros tenemos ese discurso para descalificar la actividad propiamente sexual como un obstáculo y argumento legal para impedir reconocimiento, ¿cierto? Creo que, igual que Colombia, en un caso dado, puede ser que lleguemos a un fallo, a un caso puntual, para que se pueda, sacar algunas pautas diferentes sobre como derecho fundamental. Acá no hay ninguna jurisprudencia, nada, ¿no? Según el sondeo que hice así rápidamente, aún no hay. Y si lo hubiere, estoy seguro casi de que es para denegar
derechos Que sería en contra, digamos. en contra, es decir, no reconocerlo. Hay que hablar más de esto, pero lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa porque hay que plantear otras aristas dentro de la misma situación. ¿Por qué no puede ser un trabajo? Tendría que ser también la pregunta que nos hagamos y a partir de ahí definir si es por una cuestión de percepción de valores, entre comillas, una percepción social, o porque la actividad en sí hace de que esto no pueda ser reconocido como un trabajo. Les pongo un ejemplo sencillo. Lo primero que se dice, porque estas personas trabajan con su cuerpo. Bueno, un personal trainer en un gimnasio también lo hace y todo el día. Entonces la pregunta es, ¿qué hace a uno trabajador y qué impide al otro que tenga la característica de trabajador? Vamos a debatirlo más a la vuelta de la pausa. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. Bueno, escucha esto, Toto. Atacar la ciudad con las motos KTM Duke 200, ¿eh? Ahora a un precio promocional de $3.950, ¿eh? Y encontrarnos en nuestro showroom de Mayor Merlo 2501, amigos, ¿eh? Casi Teniente Martínez. O llamarnos a este número, línea baja, 021-609-624. Se mojó la leña, costó prenderse el fuego, ¿eh? Vamos a presentar este Estaba en concepto después de la otra, pregunta de Felipe. Elegí el jabón en polvo Coco Cavalaro, porque lo natural es siempre mejor. Bueno, hablando que se mojó la leña, sí, Felipe, por favor. Ana, quiero que me digas 3 puntos fundamentales de tu borrador del proyecto de ley, para que la gente sepa qué tan... No me digas más así, pelear por los derechos, no sé, cosas generales. Trata de decirme 3 puntos fundamentales. Que voy a decir, esto se aprueba la ley, quiero que salga así. Vendeme el proyecto, bro. Porque me decís defender el derecho, me parece que para ser más concreto nomás te quiero decir. La gente también sabe, ¿verdad? Y más o menos, o sea, la ley se basa en eso, en los derechos que nos fueron negados hace muchos años y nos siguen siendo negados. Ustedes ponen en ese proyecto de ley horas que hay que trabajar, están discutiendo eso, lugares, formas. Sí, y sí, está todavía en discusión, esa parte de las horas y eso todavía no están bien establecidas. Para entender un poquito más, ¿cómo más o menos plantearon el tema? ¿Cuántos días a la semana trabajarían? Según las discusiones que están teniendo, si bien no está escrito todavía, pero ¿qué días más o menos se debaten? Si son 7 veces a la semana, son 4 días, son 5 días. Y serían 6 días. 6 días, con un día, o sea, normal Sí. con un día libre. Así es. ¿Cantidad de horas por día? Y las mínimas, para que, o sea, las 8 horas mínimas. Ok. ¿Sabes por qué le preguntaba a Toto Sí. nomás, perdón, el debate? Porque es clave en esta etapa el proceso de construcción de la ley. Claro. O sea, si ellos no tienen cerrado un proyecto que sea así, digamos, este es nuestro borrador, para que después sentarle al Ministerio del Trabajo, a abogados laboralistas, a los diputados, a los senadores, gente después, a los medios de comunicación, mira, este es nuestro proyecto, con esto queremos llegar, pero inclusive que tenga como un marco referencial. Por eso que es clave tener un proyecto que sea así cerrado de parte de ustedes, ¿verdad? Y armar una mesa que la gente participa, porque lo que te estás enfrentando vos no es un tema menor. O sea, te imaginas que estamos hablando de siglos y siglos de ocultamiento, así como diciendo que no existen, ¿verdad? Por eso que te digo que es clave el proceso de construir una ley relativamente sólida, ¿verdad? Sí, de hecho que nosotras hace 2 años que estamos haciendo una mesa nacional de trabajo con actores claves. Y en el que el año pasado presentamos el borrador de ley para que se vea en qué estábamos y en qué podíamos mejorar. O sea, estamos en eso. También el senador Filisola es uno que nos está ayudando, o sea, su equipo de abogados, para ver en qué mejorar y todo eso. Mariana. Para Danilo, del Ministerio de Trabajo, Sí. hablamos un poco ya, o vos hablaste también, creo con lo que me decía recién Ana, está un poco claro, ellos ya tienen más o menos, por lo menos, una idea de trabajar independiente, bueno, van a ir trabajando. ¿Cuáles son los peros, digamos, que ustedes encuentran? Por eso no se avanzó hasta ahora. ¿Falta de diálogo nomás o dónde están las trabas que ustedes ven para que realmente esto pueda ser formalizado? Es el término que uso yo, no, es ilegal, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es? O sea, ¿qué es lo que ustedes ven que dicen acá es donde es difícil pasar esta traba, ya se intentó antes y acá nos trancamos, digamos? O sea, ¿dónde están esos reparos principales?
Sí, justamente, de hecho que todos estamos de acuerdo en que no es una actividad ilegal, eso es categórico. La cuestión principal para nosotros pasa por la falta de relación de dependencia, como estaba mencionando Claro, pero anteriormente. eso es para que se rijan por el código laboral. Pero ella Exactamente. bien ya aclaró que se acogerían a la ley de trabajadores independientes. La ley de Entonces, ahí, trabajadores- ¿cuál sería el...? La ley de trabajadores independientes es una ley de tinte de seguridad social. O sea que lo que Lo que ampara busca es es reforma. un aspecto de los derechos laborales, vamos a decir, que es la seguridad social. Que de hecho que una de las características o los principios que rige la seguridad social es la universalidad, que sea extendida a todos los habitantes de la República, sin entrar a discriminar trabajadores en relación de dependencia o trabajadores independientes. De hecho que hay una ley, no sé, tal vez haría falta alguna que otra modificación, ¿verdad? Pero ahí estamos hablando desde el punto de vista de la seguridad social. Claro, lo que esa ley fundamentalmente cubre, digamos, es solamente seguridad social. Exactamente. O sea, no regula otros aspectos del Otros aspectos del servicio. como lo que No están de ella, sino cubiertos, del servicio en general. claro, como lo que están cubiertos por el Código Laboral y que es lo que el Ministerio de Trabajo puede intervenir a través de las fiscalizaciones que realizan, no, ¿verdad? ¿Y por qué ellos ya hoy no pueden acceder a eso si es solamente una cuestión de seguridad social? Y porque justamente haría falta este paso previo de que se formalice. Y ahí es bueno decir, realidad ahí- yo creo ahí- que ahí con es esa donde- altura ya pueden ir Pero a ahí es, Danilo, inscribirse. donde, No creo que ahí es sea donde una no traba. estoy entendiendo, Sí. porque necesitan relación de dependencia para formalizarse. Dicen no porque somos trabajadores independientes. Hay una ley de trabajadores independientes, Sí, pero tampoco califican para eso. Ahí es donde nos estamos Hay perdiendo. que ver Se la hace lento el definición de tema, trabajo ¿verdad? independiente, pues. Justamente, quiero irnos más al concepto de lo que es formalización. Formalización, la primera medida que se toma como para poder caer en ese concepto es justamente que haya un registro de las personas que se dedican a una determinada actividad, vamos a decir. En este caso nos comentó aquí la señora Ana, que algunas personas ya están inscriptas en el Ministerio de Hacienda como prestadores de servicios personales, ¿verdad? Entonces habría que Entonces yo analizar no entiendo un poco. si ya tienen factura y prestan servicios personales, ella realmente yo creo que ella hoy se puede ir a inscribir al IPS y no le van a decir que no, o sea, no, realmente no creo que haya una traba para la seguridad social o no sé dónde estaría. El tema es que tiene que aportar, o sea, que No, y que, aporta uno claro, de o su, sea, de su plata. No, pues ¿verdad? claro, De su va a tener que bolsillo. aportar como todos, ¿Entendés? pero en realidad creo que si tienen factura y se van al Tendrían que. Claro, Tendrían que Pero no- aceptarlo, claro. no, claro, o hay- sea, yo no creo en que la teoría no traba hay esté traba. ahí. Ustedes ya Para ya las que tienen intentaron factura, eso, ¿verdad? Ana. La verdad que no. Ah, no probaron. No probamos. Porque Pasa en que- realidad no. Pasa que Pareciera, disculpe que pareciera que hay como una especie de falta de información también en ellos, Exacto. ¿verdad? Sí. Que también el ministerio podría intervenir en ese sentido, ¿verdad? Ya lo tendría que haber hecho. De informar todo eso. Pero si hay un equipo político que les está asesorando, o sea, creo que lo primero que les tendrían que haber dicho es que probablemente ese beneficio ya tienen, no hace falta una ley para eso. Justamente, Probablemente. le tengo que ver. respondo Bueno, nomás, pero Tato. de hecho nosotras, que somos 10, vamos a decirle, pero las demás compañeras, que no tienen, que no tienen factura. Bueno, pero ese va a ser un proceso que se va a tener y que es, hacer. eso es lo que no queremos, que seamos beneficiadas 3, 4, sabiendo que hay 4.000 compañeras. Claro, Claro, para ir a no, tener. listo. Sí, doctor. entiendo que ellas quieren buscar un amparo estatal, integral, ¿no? Y el hecho de que se registren como contribuyentes de IVA no están amparadas, es decir, están No le descubiertas. garantiza nada. No le garantiza nada. Ahora, escuché mencionarle Pero les que haría ellas, calificar como trabajadores independientes. A ver que de termine hecho, Mariano. que querían ser autónomas, así como los taxistas, que la Seguridad Social, la entidad previsional, les abre a través de una legislación específica para que sean cotizantes, ¿cierto? De aporte jubilatorio, no del servicio. Ellas pretenden eso. Entonces hablamos de un marco de derecho del trabajo, puntualmente. Es decir, porque si yo voy a aportar al Ministerio de Hacienda, quiere decir que no soy un trabajador,
soy un contribuyente independiente porque explico una actividad mercantil diferente. Entonces lo que entiendo yo de que pretenden es regularizar eso, un reconocimiento y que se mantenga en forma autónoma. Ahora, ¿cómo está actualmente la estructura para que sea viable esto o no? Yo creo que están, de hecho, ya totalmente instaladas para que se puedan explotar. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Cuál es el detalle? Para que gocen de entidad previsional el reconocimiento específico de la ley. No, hoy como contribuyentes no pueden ir a decir quiero IPS. No, porque sería un elemento nada más para tratar de regularizar, porque el trabajador no es contribuyente del Ministerio de Hacienda, sino que tiene que ser contribuyente de IPS. Pero O sea, de por la hecho el entidad trabajador Pero ahí autónomo que tiene necesita su reglamento en el IPS, por tiene su ejemplo, reglamento específico, las Claro. condiciones de que prestación. sería el caso de ellas. Sí. Y- No, pero tiene que ser reconocido como trabajo. Como La- Para trabajo. poder ser está bien, trabajador está bien. autónomo. Ahí está la discusión. Así Como como tiene la contribuyente no puede. legislación Claro, está bien. Lo que decía el tema de la uruguaya, licitud. tal. Y el fallo colombiano decía que había de tener habitualidad, es decir, tiene que ser un oficio, como ya mencioné, un salario permanente, forma de determinación del salario. De hecho que hoy día funciona así. Tienen derecho de participación por ventas de bebidas, por ingreso de clientelas. Se tiene que establecer pautas de cómo liquidar salario semanal o mensual o diariamente. O sea, son temas que uno tiene que regular en un proyecto para presentar, pero ellas necesitan, así como veo, para que puedan ser reconocidos y visibles y salir de la actividad subterránea, es un marco normativo donde dice que se reconoce como actividad lícita la actividad sexual, que hoy día no la tenemos y por lo tanto no es aún factible, salvo que, así como lo hizo Colombia, la Corte Constitucional saque un fallo precedente y marque una pauta diferente. Claro. Sí, para Danilo, ¿cuántos modelos tenés registrado en el Ministerio del Trabajo con esa actividad? Modelos. Sí. La verdad que sí, desconozco ese dato del ministerio. ¿Sabes por qué te pregunto? Sí. Porque vos pues, en tu línea de lógica o de análisis decías, necesitamos que ellos se registren para que reconocer como trabajo. Vos y yo, y todos los que están viendo sabemos, Danilo, que el tema del modelaje, entre comillas, probablemente esto me va a costar más que algún reclamo de alguien, ¿verdad? Pero, o sea, eso sí que está algo totalmente, no lo controla la SED, la tributación, no lo controlan ustedes. O sea, andan en vehículos lujosísimos que vos le pregunté cómo y no sé. Hace poco veíamos una modelo, le robaban un palo verde y así, y no, ya era para mi viaje, no sé, o para, no sé, inversión. En su casa tenía guardado. Y resulta que a las trabajadoras del sexo no le pueden, o sea, le están pidiendo una cantidad de exigencia que en realidad no les piden lo más grande, ¿verdad? ¿Entendés mi punto, Danilo? Entiendo, y la pregunta en sí es entonces... Nada, o sea, que se les está escapando gente mucho más visible, Que las invisibles. claro, que las invisibles. Y son más exigentes con las que sabemos que están haciendo un trabajo, ofreciendo un servicio, ¿verdad? Sí, justamente yo, mira, recomendaría, si es que de repente están en proceso de elaboración de su proyecto de ley, habría que también hablar con sus asesores, ¿verdad? Y hasta incluso tocar puntos que podrían ser modificados del propio Código Laboral, ¿verdad? En el sentido de que no sea un presupuesto ineludible el tema de que uno tenga que tener esa relación de dependencia como para ser considerado como trabajo desde el punto de vista de la protección que acuerda el Código Laboral, ¿verdad? Que es ahí donde nosotros intervenimos, porque nosotros tenemos un registro obrero patronal. ¿Qué significa registro obrero patronal? Que viene el trabajador, el empleador, una vez que se inscribió en IPS, se inscribe en el Ministerio de Trabajo. Entonces, después inscribe a sus trabajadores. O sea, como se dan cuenta, y disculpen que sea repetitivo, todos estamos hablando de relación de dependencia, es difícil. ¿Cómo hacen las empleadas domésticas, Danilo? ¿Cómo? ¿Cómo hacen las empleadas domésticas? Y tienen una empleadora también, o un empleador, que es el dueño de casa que les contrata. Si es que son fijos. ¿Cómo? Si es que son fijos en la casa. Sí, ¿Y si exactamente. tienen varios?
Se inscriben Si los tienen varios. varios, como la misma casa tiene varios. No, varios Yo empleadores. tengo varios empleadores, estoy un día acá, Se otro prorratea día acá, en teoría. otro día Ah, allá. sí. Pluriempleo. Se Sí, prorratea estaba todo, en previsto teoría. también. Claro, Se pero puede- mi relación de dependencia es con los 6, Sí. con los 7. Solamente ahí me reconocen como... Cuando hablamos del tema, me parece, Toto, que tratamos el tema acá, hablaban de que uno por lo menos debería inscribirlo. Claro, si por lo uno menos quiere hablaban de servicio- IPS así. claro, por el Para tipo el de tema de trabajo, si uno IPS, quiere sí. servicio- Sí, ¿verdad? La Uno por lo menos. cotización, Así es. al menos Sí. uno. Y hablamos ahí de pluriempleo. Ajá. Ahora, yo quiero pensar diferente. El Código del Trabajo no necesita ser modificado para este menester, porque el Código del Trabajo está diseñado estructuralmente para trabajadores como establecimiento comercial, como empresa, desde ese enfoque. Ellas lo que buscan ser visible a través de un reconocimiento legal autónomo, donde les diga que eso tal hay y marque pautas de reconocimiento en materia de seguridad social. Es decir, no incidiría ni interferiría directamente con el Código del Trabajo. No tiene por qué hacerlo, porque el Código va a seguir siempre rigiendo para empresas y empleadores y trabajadores y sindicatos y de esa naturaleza. Entiendo que por ahí viene la inquietud. Y aun cuando se quiera magnificar esto de que el Código del Trabajo, de que se va a prostituir, creo que hay una cuestión de doble moral que hay que decirlo al mismo tiempo. Se recurre al servicio clandestinamente y públicamente se repudia la actividad de ellas, y nosotros sabemos que hasta los poetas, hay canciones. Hay un libro que se llama El arte de las putas, de 1215, de Fernández Moratín. Habla de las cualidades, como en verso y en prosa, de la actividad sexual. Esto, si no se reconoce y se fustiga desde el punto de vista filosófico, religioso, a mí me parece que dependemos de una madurez en la sociedad que enfrentemos. Porque en México, en un fallo que encontré en 1940, para negar derecho invocaba exactamente que era una práctica inmoral que atacaba la costumbre, y porque era una actividad licenciosa, de meretriz, de etaira, por lo tanto repudiable por la sociedad. En 2014 ese precedente de 1940 se cambia y dice que hay que reconocerle derechos mínimos a las trabajadoras sexuales. Es decir, depende mucho de las autoridades de la sociedad donde convivimos y los políticos, la apertura mental para que se pueda regularizar esto más allá del moralismo o el doble moral. Sobre el punto nomás, ya que estamos generando el debate, ¿verdad? Yo me refería, doctor, a lo del Código Laboral solamente en cuanto a lo que hace referencia a la intervención del Ministerio de Trabajo, que es lo que me toca decir aquí o exponer hoy aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos establece una limitación a nosotros, justamente porque necesitamos ese vínculo de dependencia, ¿verdad? Ahora bien, cuando usted habla de reconocimiento, porque en muchos pasajes de su exposición ya escuché decirle, reconocimiento por parte de la ley, me imagino, en primer lugar, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el mecanismo entonces para hacer efectivo ese reconocimiento? ¿Cuál sería la autoridad de aplicación de esa ley? ¿A dónde, en qué autoridad o ante qué autoridad ellos se inscribirían entonces para poder tener esa protección de la que usted está hablando? Esas son las cuestiones reales que nosotros tenemos que abordar aquí y que tienen que estar inmersas dentro del proyecto de ley. Porque yo te puedo decir, te puedo decir, ¿cómo? Claro, para facultar al Ministerio de Trabajo. Exactamente, si no, no va a porque tener... hoy en día no podemos, ¿por qué? Porque nos hace falta ese requisito de relación de dependencia, ¿verdad? Ahora bien, establezcamos entonces los mecanismos, ¿verdad?, legalmente, y allí es donde entraría, si es que el Ministerio del Trabajo tendría que intervenir, tendríamos que entrar a modificar alguna ley, sea el Código del Trabajo o sea la ley de creación del Ministerio, porque hoy en día, como está dada la cuestión, eso no se puede, ¿verdad? Entonces, me gustaría, ya que se generó el debate, ¿verdad?, que el doctor nos diga bien, ¿verdad?, en qué consiste ese reconocimiento, autoridad de aplicación,
en qué lugar se inscribirían y cuáles son los derechos que eso protegería, para estar un poco encaminados, vamos a decir, al Como el respecto. desafío. Me das a la vuelta de la pausa a Bueno, tiempo para responderte. Y Mariana, antes Soy Latino, el 7 de octubre en el Club Club Olimpia. Olimpia, preparados todos ya para bailar. Carlos Vives, Wisin y Fonseca. Imagínense este trío que se viene a nuestro país. El 7 de octubre en el Club Olimpia, Soy Latino. Vas a escuchar, bailar y cantar con los tres artistas, con los más fabulosos de la música latina. ¿Quién más que Carlos Vives, Fonseca y Wisin, los tres juntos? Las entradas están en venta en Red UTS. Apúrate y no te quedes sin la tuya. Soy Latino, 7 de octubre en el Club Olimpia. Bueno, estamos en la parte final del programa. Vamos a este consejo después de la conclusión. Elegí el jabón en polvo Coco Cavalaro, porque lo natural es siempre mejor. Bueno, doctor, tenía 1 minuto 30 para dar 1 minuto 20 después de... Genial. A ver. Lapsus. El desafío de estar acá implica Claro, debatir. establecer pautas y debatir lineamientos. Sí. El Ministerio de Trabajo, desde el año 2013, de su creación, tenemos crítica contra ellas. Tenemos críticas como asociación y profesional, personalmente como profesional tengo crítica, porque siempre está acostumbrado a remar contra la corriente. Eso es así. Se valen de formalismo para impedir o negar derechos. Se le cuestiona de aquí hasta la luna al Ministerio de Trabajo, por su inoperancia. De hecho que conozco tanto la Carta Orgánica del Ministerio, porque hemos presentado en el proyecto que fue financiado por la OIT, y en una vez proteger al trabajador en todo su ámbito, al trabajador. Entonces, decir que no tienen inspecciones estas personas hoy día, claro que tienen autoridad controlante, la municipalidad y el Ministerio de Salud por el Código Sanitario, tienen autoridades controlantes. ¿Cómo va a controlar el Ministerio de Trabajo si no son trabajo dependiente o no? No, podría ser calificado como trabajo autónomo dentro de la ley específica, así como lo tiene Uruguay, y al mismo tiempo darle atribución a una autoridad de aplicación que puede ser, si es que se sienten con desafío, pueden darle al Ministerio de Salud Pública o pueden darle al Ministerio de Trabajo. Pero en el mismo marco normativo tiene que estar insertada quién va a ser la autoridad reguladora o Eso que sí o sí. reglamente complementariamente. Eso sí o sí. Y por las características, y así es lo que estamos debatiendo, si tienen todos los elementos desde el punto de vista laboral, como actividad lícita, reconocida por una legislación, entonces tiene que ser por excelencia el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo. Pero no necesita modificar la Carta Orgánica del Ministerio de Trabajo, sino que la ley marco que reglamenta o regula la actividad sexual es la que tiene que darle atribución al Ministerio, y con eso sería suficiente. Doctor, gracias por venir, es muy amable. A ustedes por la invitación. Ana, muchas gracias por venir. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Y quería decir Sí. una cosita pequeñita que se me quedó del el primer bloque. Uno es que las trabajadoras sexuales elegimos ser trabajadoras sexuales, o sea que no queremos cambiar de trabajo. Eso estaría bueno que le ofrezcan a los miles de compatriotas que están fuera del país, justamente porque acá no hay trabajo. Y nosotras optamos por el trabajo sexual autónomo, o sea, por decisión propia, y no queremos cambiar. Gracias, Ana. Danilo, muchas gracias por venir. Una cosita, Sí. ¿se puede? En 15 segundos. En 15 segundos, sí. Si el Ministerio del Trabajo intervendría en eso con la ley a la que se está refiriendo el doctor, aunque sea implícitamente, estaría modificando la Carta Orgánica, porque hoy en día lo único que podemos controlar y supervisar es la relación empleador-trabajador. Simplemente eso. Bueno, lo vamos a seguir discutiendo porque aquí Quedó hemos corto, puesto, a ver, Quedó corto. algunos márgenes, ni siquiera hemos hablado todavía de la estructura con mayor profundidad, y hay que hacerlo, porque bien marcaba Felipe un par de ejemplos, y hay otros miles que están a la luz pública y a la luz de todos todo el tiempo, y nadie dice absolutamente nada. Hasta incluso a algunos les gusta y les parece decorativo en el ambiente, y como decía también el doctor, Folclórico. se persigue a lo invisible, y lo visible, bien, gracias, nos vemos mañana, chao.